I see trees of green, red roses too. Segundo bloque de diálogo abierto, ya se están sumando. Antes quiero comentarles algo. Con mucho beneplácito hemos recibido esta revista, que es la revista conmemorando los 80 años de CERVEL, el Centro de Empresarios Regional de Belleville. Una excelente publicación hecho en la inmejorable calidad del papel e ilustración, con el reflejo de varias de las empresas más caracterizadas de la ciudad, su historia, sus emprendedores, una linda publicación para justamente tratar de vernos. Resulta para mí esta revista como una especie de espejo necesario de personas que han emprendido en su momento y que han tenido resultados y que han arriesgado también. En algunos momentos han tenido que quizás vender algunas de sus propiedades para seguir apostando a un emprendimiento y sin embargo han hecho historia y hoy están con nosotros. Hablemos de tantas empresas como la que recientemente ha sido ganadora de un reconocimiento provincial, la firma de Dauria, la librería Dauria, en su momento Santiago Maggi también, es decir, una serie de empresas que tienen, Santiago Martín, perdón, que han tenido trayectoria y la pueden sostener con trabajo. Uno cuando los ve y los habla a los protagonistas de estas empresas, no hace más que descubrir la pólvora, porque lo único que dicen es, acá estábamos a partir de las 7 de la mañana, cerrábamos a las 7 de la tarde, no hay ningún misterio en esto, ¿no? Es compromiso cotidiano. Y una de las representantes de este emprendimiento, de esta pequeña publicación, junto con otras actividades que hizo el Centro de Empresarios Regional de Belleville, es Carla Conti. Muy buenas noches, Carla. Hola, Pancho, ¿qué tal? Y la idea justamente era de convocar a un representante de CERVEL para que nos comente cuál es su perspectiva, cómo ha vivido la situación económica y de las empresas en general, en particular, insistiendo, como es la propuesta de este programa, de la ciudad de Belleville. Desde luego que puede haber algún tipo de impacto a nivel local de decisiones provinciales y nacionales, pero ¿cómo lo has vivido en lo personal y en lo institucional? Y ha sido un año muy bravo, lo estamos pasando todavía. Y Belleville, después de la inundación, ha quedado muy resentida económicamente, comercialmente. La ciudad ha caído mucho. Tenemos una gran competencia en la zona y entonces eso también hace a que la gente se haya ha ido para otros lados. Entonces eso en el comercio de Belleville está muy castigado, la verdad. Uh-huh. Tenemos muchas cargas impositivas, cargas con el tema de los empleados, pero la inflación misma que tenemos a nivel nacional, eso nos hace a los comercios que apostamos a que la gente compre en Belleville. La idea un poco de todo esto, de la revista, la inauguración del edificio, la incorporación de nuevos socios a CERVEL, es esa, que volvamos otra vez a tener un comercio fuerte como lo fue en una época, muchos años atrás. Y lo importante de eso sería que se sumen muchos comerciantes. Uh-huh. Somos muy pocos los comerciantes que estamos hoy trabajando para que, conjuntamente obviamente con el gobierno de turno que nos toca. Uh-huh. Y digamos, recién referenciabas el tema de la inflación como uno de los elementos que está generando, a tu criterio, una retracción real en la economía de las empresas. Sí, la verdad que sí. Acá en Belleville aparte tenemos mucho empleado público, tenemos empresas de servicio, entonces eso hace también que el poder adquisitivo de la gente sea menor. ¿Ustedes cómo proyectan en ese caso la continuidad? Porque me imagino que se deben hacer malabarismos con los números para poder avanzar, conservar sobre todo la fuente de trabajo. La fuente de trabajo y mantener un comercio, en nuestro caso, por ejemplo, hablo por lo que conozco. Hoy los alquileres, un tema que ya tocaron recién, los alquileres en Belleville están muy caros, muy altos. Entonces eso hace a que el comercio mantenga el nivel de empleados, pero no pueda crecer.
no nos deja crecer. Y creo que es importante mantener la fuente de trabajo de Belleville, que es una cosa que es lo que nos da de comer. Eso es como un compromiso que tienen todos los empresarios. Todos los empresarios que es acá de Belleville. Me imagino cuando tienen las reuniones de CERVEL, que deben ser problemáticas comunes las que comparten, uno adivina de que el gran tema es mantener la fuente de trabajo. Mantener la fuente de trabajo, ¿sí? ¿Cómo seguir en el transcurso del tiempo, como todas estas empresas centenarias que has nombrado, que demuestran que sí, que se puede, con la descendencia de generaciones se puede mantener. Pero bueno, necesitamos muchas políticas también. ¿Qué políticas te interesaría que se aplicaran en materia impositiva? ¿En qué tema para beneficiar a las empresas? Las políticas que se tienen que manejar serían políticas que sean accesibles a todos, o sea, no solamente el comercio. O sea, yo calculo que teniendo políticas que sean buenas para la industria, para los microemprendedores, eso hace que el movimiento, el engranaje siga, no es solamente la del comercio. Claro. Nosotros tenemos un alto porcentaje de aportes patronales que uno hace para los empleados. Y entonces, bueno, eso también, pero bueno, esas son todas cosas a nivel nacional. También nos acompaña Francisco Argüello, secretario general de la Confederación General del Trabajo Regional. Y ustedes han tenido también un año bastante difícil. Hubo una empresa metalúrgica con una problemática planteada, particularmente la empresa Mainero, pero también otras industrias han tenido sus problemáticas en el área metalúrgica. Usted también es dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Qué balance saca de lo que ha sido este año y qué le parece que pueda llegar a ocurrir en los primeros meses del próximo? Bueno, Belleville no escapa a las generales de la ley, ¿no es cierto? Esto que se está dando en el país, que yo diría que no es una crisis, porque no es tal. Lamentablemente hemos entrado en un círculo vicioso, en vez de ser un círculo virtuoso como tendría que ser, ¿no es cierto?, la producción, la venta, donde se especula mucho, previendo de que tenemos un año electoral, el próximo. Entonces como que todo se empieza a detener y todos levantan el pie del acelerador, como dicen algunos. Entonces eso hace de que la producción disminuya en función también de las ventas, por supuesto. No está pasando por el mejor momento el sector agropecuario, por ejemplo, por la caída que han tenido los precios, ¿no es cierto?, en algunos de sus productos. Entonces todo eso va conspirando. Yo me refiero, ¿no es cierto?, al sector metalmecánico. En particular, sí. El problema que ha habido con las automotrices, por ejemplo, si bien es cierto que se está superando de a poco, pero todo eso son reflejos, ¿no es cierto?, que repercute como final en los trabajadores. O sea, la crisis que padecen las empresas, la padecen con más profundidad los trabajadores, porque son los que pierden salarios con las reducciones de jornada, con las suspensiones, y no se recupera, es dinero que no se recupera más. El empresario, dentro de todo, bueno, de alguna manera a lo mejor se puede defender de otra forma. El trabajador está cautivo con un salario y cuando no lo pueden modificar a voluntad el salario. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, si bien es cierto que no es la gran mayoría los que tienen que tributar el impuesto a las ganancias, pero aquellos sectores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias tienen una contribución, prácticamente ha pasado a ser un impuesto muy distorsivo con el salario de los trabajadores. Entonces hay muchas cosas que yo creo que en el país se tiene que corregir. La Unión Obrera Metalúrgica ha hecho un aporte en estos días pasados, ha hecho una presentación en el Congreso de la Nación, le ha entregado un anteproyecto a 2 diputados que pertenecen a la rama nuestra, el diputado Dansky de La Matanza y Oscar Martínez de Río Grande. Son diputados nacionales y la UONA ha hecho un anteproyecto para modificar el impuesto a las ganancias, no para eliminar el impuesto a las ganancias, sino para modificar. O sea, no solamente modificar la base imponible, sino también modificar la alícuota con la que se grava, digamos así, el impuesto a las ganancias, que no se modifica a pesar de la inflación que tiene y hace desde el año 2002 prácticamente que no sufre modificación. Entonces los trabajadores no escapan, ¿no es cierto?, a esta precarización que se ha dado en sus ingresos, reflejo, ¿no es cierto?, de la situación que están atravesando las empresas. De todas maneras, vuelvo a repetir, tiene también un sesgo especulativo.
Vos vas a una ¿De parte agencia, de quién es la especulación? y la especulación del sector empresario, que en defensa, ¿no es cierto?, de sus intereses. Por ejemplo, Asindar, la vez pasada cerró por 10 días. Vos decís, Asindar, te imaginas un productor, ¿no es cierto?, de hierro, de acero, a las industrias de nuestra región, por lo menos, que vos querés comprar y no podés comprar porque Asindar está cerrado. Entonces se empieza a detener, ¿no es cierto?, la producción. Yo no puedo producir porque no me entrega Asindar porque no sé por qué motivo, ¿no es cierto?, pero se vuelve, ¿no es cierto?, se vuelve para atrás, digamos así. Entonces, ese es el problema que tenemos en el país. Para mí hay una especulación porque nadie quiere arriesgar, entonces a la hora, ¿no es cierto?, de no arriesgar, de no querer arriesgar, se va frenando la producción. Vos vas a comprar un automotor hoy en cualquier agencia y te dicen tenés que esperar 6 meses, porque no me entrega la fábrica. ¿Y por qué no entrega la fábrica? Y vos vas a la fábrica dice que han caído las ventas. ¿Cómo no van a caer las ventas si ellos no las quieren vender? No quieren entregar los vehículos. O sea que es como que el sector empresario, no en su mayoría, digo, un sector importante del empresariado está especulando a su Pero por supuesto, no te quepa la menor duda. en todo no sentido. No te quepa la menor duda. No ven es bien. así. Ahora, Exactamente. realmente Exactamente. le conviene al empresario por ahí cuando muchas veces se dice retiene vehículos. ¿Realmente le conviene? Porque Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que se estaban pierde especulando precio. con una devaluación que no se dio. Ujú. ¿Me entendés? Entonces estaban estoqueando la mercadería, estaban estoqueando la producción. Ujú. De esa manera especulaban, ¿no es cierto?, con una devaluación como la que se dio en enero pasado. ¿La inflación cómo afecta al salario de los Es trabajadores? el peor impuesto. El peor impuesto que tienen los trabajadores es la inflación. Porque de nada vale que vayamos a discutir salario anualmente con la libre discusión de las paritarias y después el porcentaje resulta ser exiguo, ¿no es cierto?, a la luz del aumento que tiene la mercadería, ¿no es cierto?, y el costo que tiene la subsistencia de los trabajadores. Bajemos o sea, a- no hay un valor que uno pueda decir, este es el valor que va a tener, ¿no es cierto?, una previsibilidad para el trabajador para que le alcance para todo el año. No puede organizar su año. Exactamente, digamos. es muy difícil organizar, ¿no es cierto?, la economía del hogar cuando usted no tiene certidumbre. Francisco, bajemos a Belleville, esto que nos comenta sobre las especulaciones que se dan a nivel nacional de grandes empresas y el tema de, bueno, impuestos a ganancias, más la cuestión de la inflación. ¿Cómo ha visto el año para el sector del trabajo en la ciudad de Belleville? Bueno, con todos estos sido, alimentos. Sí, ¿no? exactamente, no, ha sido difícil, ¿no es cierto?, pero creo que ha entrado en una meseta prácticamente. Yo creo que ni va a pegar un despegue, ¿no es cierto?, el año que viene, ni va a venir más atrás, porque ya sería, ¿no es cierto?, bueno, ya entraríamos realmente en una crisis. Yo tengo la esperanza de que el año que viene, precisamente, ¿no es cierto?, cuando se vea que las políticas de Estado no cambian, digamos así, bruscamente, como ocurrió en otras épocas, yo creo que todo tiene que entrar en una realidad, ¿no es cierto? O sea, a nadie, como decía vos, a nadie le conviene, ¿no es cierto?, no producir. ¿Cómo no le va a convenir? A una empresa, te imaginas, yo no me concibe de que una empresa pueda tener trabajadores, ¿no es cierto?, sin producir y pagándole sueldo. ¿A qué empresa le puede convenir? A ninguna. Claro. Entonces yo creo que lo que vale aquí es la producción. Y también nos acompaña otro sindicalista que tiene mucho que ver con la historia reciente también de Belleville, porque recuérdese de que en su momento tuvimos una problemática muy importante con el cierre, por ejemplo, de frigorífico Ferrari, y todavía sigue dando vueltas un montón de situaciones en relación a esta noticia tan triste que tuvo Belleville en su momento, y sin embargo, bueno, sigue representando a un sector importante porque la cuestión frigorífica sigue siendo importante. Aquí Julio Palacio, Sindicato de la Carne, acercándose un poco porque tenemos una dificultad para tomar, pero igualmente ¿cuál es su balance? Y en general coincide acá con lo que expone el secretario general de la UAM. Sin duda, buenas noches, sin duda que sí, coincidimos totalmente, y el balance en nuestro gremio, gracias a Dios, ha sido el poder mantener el trabajo, digamos. Porque si bien se han cerrado muchos frigoríficos, han sido exportadores, acá en la zona no se ha visto cierres de frigoríficos, y los pocos que hay se han podido mantener y están luchando. No está fácil, pero se mantiene el personal, se mantienen trabajando con cerdos. Ya lo que es vaca se ve menos, pero... ¿Han notado un cambio, digamos, en el tema producción? Sí, o sea, se cambió la producción, pero gracias a Dios el trabajador sigue con su sueldo, se mantiene
matando el número de animales que no ha bajado, gracias a Dios. No ha habido suspensiones en nuestro gremio. No ha habido suspensiones ni cierre. O sea, con dificultades. Se habla de que el año que viene va a ser más difícil, pero bueno, yo tengo esperanza de que se va a mantener, como dice el compañero. ¿Y por qué podría ser más difícil el año que viene? Son versiones. Ajá. Son versiones. ¿El empresariado? El empresariado dice que se va a poner más duro, más difícil, sobre los impuestos, sobre las cargas sociales, y bueno, pero eso ya viene, como dice la señora ahí, a nivel nacional, y eso no escapa a nadie. O sea, estamos todos bajo la misma directiva, ¿no? O sea, aquel que tiene un trabajador en blanco tendrá que aportar lo que corresponde, y bueno, yo creo que por ahí hay algunos empresarios como que quieren largarse a producir y no aportar lo que corresponde, y ahí vienen los problemas, que la gente no cobra lo que tiene que cobrar. Pero gracias a Dios se está blanqueando el personal, que había mucho personal negro, se está blanqueando, y se están manteniendo, por lo menos los puestos en la carne se están manteniendo. Y también nos acompaña Carlos Nasser, que es representante de la agrupación Belgerbar, una agrupación que se identifica con el gobierno nacional, lo que se le llama el Proyecto Nacional y Popular, un grupo de empresarios a nivel nacional, provincial, regional y local también, que están, digamos, más allá de una defensa ideológica o política, entiendo yo también una genuina defensa de la posibilidad de seguir produciendo, de generar propuestas que generen trabajo a su vez. Carlos Nasser, frente a lo que venimos tratando, ¿cuál sería la posición de la Belgerbar en particular sobre la cuestión regional y local? Sí, escuchaba atentamente lo que decía el amigo Argüello. Creo que cuando hablamos de economías regionales y de trabajo, ahí coincidimos mucho con los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, porque los intereses son los mismos. Más allá de que haya momentos de tironeo en tiempos de paritarias, etcétera, en general, en las economías regionales tenemos, como decía el contador en el primer bloque, dependemos mucho del mercado interno. Aunque a veces uno crea que el aumento que le tocó al sector en el que uno participa como empresario es mucho, en realidad eso es parte de ese círculo virtuoso del que hablaba Argüello, ¿no es cierto? Porque eso va al consumo. El trabajador no tiene una capacidad de ahorro como para llevar la plata de Suiza, como se ha descubierto estos días que han hecho algunas grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces, eso va al consumo directamente, y el consumo va a producción, industria y comercio. Eso es así, indiscutiblemente, y si en estos años de crecimiento económico han podido crecer las empresas, han crecido las regiones, ha sido justamente por eso. Este ha sido un año especialmente de dificultades que tuvieron que ver con un contexto internacional muy desfavorable. Los países centrales están en crisis, no terminan de superar su crisis, el problema con los fondos buitres, la devaluación de enero, que justamente algunos sectores muy concentrados de la economía pedían la devaluación, devaluaron presionando por la devaluación, cuando se dio la devaluación volvieron a aumentar de nuevo, ¿no es cierto? Y luego prosiguieron en esa escalada, o sea, guardando en silo bolsa, especulando con otra devaluación. Hoy mismo, yo por la actividad que tengo, estaba hablando con algún sector de industrialización de productos agropecuarios, y en realidad están con un problema, o sea, la baja de los commodities, de los precios de los granos, que en realidad no los maneja el gobierno nacional, son precios internacionales, ha hecho que se vean desfinanciados muchos sectores hoy. Y habían comprado caro a futuro, pero compraron caro a futuro ¿por qué? Porque en realidad estaban esperando que el dólar en diciembre, como le dijeron algunos gurúes que se escuchan, iba a estar a 20. Iba a estar a 20 o 30 pesos, ¿no es cierto? Bueno, el dólar va a terminar el año entre 11 y 12 pesos,
Y eso es bueno para que terminen esos valores, es mucho mejor que hubiera terminado en 20, porque en realidad ¿quiénes perdemos? Primero los trabajadores que tienen ingresos fijos y por ende el comercio, las pequeñas y medianas empresas, las industrias, las economías regionales en definitiva. Me parece que por ahí es. La única puntualización que yo quisiera hacer cuando Argüello habla de los empresarios que especulan, siempre hay que puntualizar, en realidad los que especulan son unos pocos empresarios, son unos pocos. Acá hay 500 empresas que son las que definen los precios, los formadores de precios. Lo demás, el comerciante lo que hace es trasladar su margen de ganancia, está atado a eso. Cuando usted dice Asindar para, y si para en actitudes especulativas claramente. Hay ciertos sectores de la producción en el cual los precios los forman muy poquitas empresas. Son grandes empresas que son las que manejan la gran economía del país. Le tengo que hacer una consulta casi de manual, casi de cajón, ¿no? El gobierno nacional exhibe una iniciativa muy fuerte, permanentemente genera la agenda sobre la cual después los demás sectores políticos, sobre todo, van y abrevan. No deja de mostrar cierta fortaleza, algunas encuestas hasta le dan muy bien a la presidenta. Digo, con toda esa fuerza que tiene, ¿no se puede disciplinar a esos sectores? Como usted dice, son 500, no más de 500 empresas, ¿no se puede disciplinar a esos sectores para que dejen de ser, como usted señala, los que además de formar precios, dificultan la actividad económica a través de la especulación, por ejemplo? Yo creo que hay una decisión política a veces en el sentido de que vos lo marcas. Creo que sería mucho más fácil si los sectores de la oposición o inclusive los sectores empresarios nacionales acompañaran esas decisiones políticas. Cuando el gobierno nacional se decide a enfrentar la presión de los fondos buitres, veíamos que los opositores políticos pedían que vayan y paguen, con lo cual endeudábamos 5 generaciones futuras. Entonces, frente a esas cosas que es donde hace falta que todos estemos juntos, todos estemos unidos, me parece que eso daría la posibilidad de ser más fuerte, ¿no es cierto? Como en muchas otras cosas, hay políticas que no se deben discutir, lo que decía el amigo Argüello, que en el próximo gobierno, yo creo, nosotros acompañamos gran parte de las políticas, tenemos nuestras diferencias, creemos que hay cosas que hay que corregir, que hay cosas que faltan, pero acompañamos gran parte de este proyecto. Pero que confiamos plenamente que día a día, digamos, se va haciendo más carne la idea de que este proyecto va a continuar. En caso de no continuar este proyecto, lamentablemente va a ser un retroceso. Quienes primero van a perder van a ser los trabajadores, luego las pequeñas y medianas empresas, y de eso no cabe ninguna duda. Vamos a volver a los 90, porque en realidad lo que están proponiendo tácitamente, porque no lo pueden decir, porque este gobierno nos puede gustar mucho, poco, más o menos lo que ha hecho. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero sabemos que si este proyecto continúa, va a seguir más o menos por el mismo rumbo. ¿No es cierto? Lo sabemos, podemos coincidir o no. Lo que no sabemos es qué piensan los demás, porque no lo dicen. En realidad la única propuesta concreta fue la de un par de dirigentes que dijeron vamos a derogar todas las leyes de los últimos 10 años. Con el permiso de todos los demás, para poder avanzar en el programa, le voy a dejar una pregunta a Carlos para la próxima y seguimos con una ronda de consultas, y se la tengo que plantear antes del corte. Es el tema impositivo, el tema de la presión fiscal. Acá, por ejemplo, hay comerciantes que nos dicen tenemos una situación muy difícil porque no nos dan respiro con el tema fiscal, pero se lo propongo para el próximo bloque. I see trees of green, red roses too. I see them blue.